del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 13 de diciembre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Bueno, la presencia de estos aviones con capacidad nuclear rusos en Venezuela ha generado toda clase de reacciones en las últimas horas. Una de ellas desde Colombia, como es natural, preocupa y mucho, más allá de que sea una iniciativa del gobierno, como han dicho algunos, para evadir los principales problemas que aquejan a los venezolanos. Duque cuestiona maniobras militares rusas en Venezuela, lo destaca el Diario Nacional. Se trata del presidente del vecino país, afirma que es un acto inamistoso. Una de las características que ha tenido el dictador, esto está entre comillas, que hoy gobierna Venezuela, es su intención de crear un demonio invasor para él tratar de atornillarse en el cargo una vez más e intentar generar exacerbación popular. Señaló el presidente de Colombia, pidió a los gobiernos de la región no caer en el discurso belicista, y hemos hablado con ustedes en varias oportunidades acerca del expediente de las Malvinas. Algo similar ocurrió en Argentina con la dictadura que estaba al frente de ese gobierno en los 80. Y bueno, otra vez la crisis de los misiles también ha salido a colación a propósito de esta iniciativa del gobierno venezolano. El propio secretario general de la OEA tomó el guante ayer, expresó preocupación por la posibilidad de que aviones rusos con capacidad de uso de armas nucleares estén en Venezuela en violación de su constitución. Imprescindible evitar acciones que pongan en riesgo la paz en la región. Y ayer el gobierno norteamericano decía, la portavoz de la Casa Blanca, que les habían garantizado que esos aviones se irían el próximo viernes, es decir, mañana, de nuestro país. Destaca también el diario El Nacional que los pensionados rechazan depósito de los aguinaldos en la página Patria. Este tema del ahorro en Petros, que al final ha significado la pérdida de 1.800 bolívares, que hoy no alcanza para nada, pero bueno, es dinero de nuestros adultos mayores, porque la mayoría no conoce de estas herramientas electrónicas para acceder, insistimos, a esa cantidad de dinero que el gobierno, bueno, de alguna manera ha pretendido ahorrarse. Luis Cano, coordinador del Frente en Defensa de los Jubilados y Pensionados, señaló que el gobierno, de manera en consulta, estableció pago del tercer mes de bonificación en Petros, y por ese sistema virtual, insistimos, una iniciativa, otra vez del gobierno, ilegal, que inicialmente eran títulos de deuda, luego era una unidad de medida, y ahora, bueno, insisten con esto de la criptomoneda, pero nada finalmente se ha concretado. Nos acompaña vía telefónica el diputado Ángel Alvarado. Con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Ayer otra vez hubo discordancia entre las cifras que daba a conocer el Ejecutivo Nacional sobre la producción petrolera y las que maneja la OPEP como fuentes secundarias. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, bueno, la producción continúa cayendo con el impacto que eso tiene, y el gobierno, bueno, ha aprovechado la oportunidad, lo decimos con ironía evidentemente, para atacar a su principal socio comercial, a los Estados Unidos. Ayer Nicolás Maduro decía, además del tema de los aviones, bueno, decía que iban a llamar a capítulo, le iban a leer la cartilla al encargado de negocios de los Estados Unidos en nuestro país. Un momento francamente delicado desde el punto de vista económico. Diputado Ángel Alvarado, gracias por atendernos como siempre, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer, María Alejandra. Un saludo a todos los que nos escuchan. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de este tema, lo que escuchamos ayer
en esta rueda de prensa o alocución de Nicolás Maduro, concretamente lo referente a Estados Unidos, hablando otra vez de un plan de magnicidio en su contra, bueno, advirtiendo que le iban a jalar las orejas al encargado de negocios del gobierno norteamericano en momentos en los cuales la producción continúa cayendo y, ojo, podemos perder efectivamente uno de los principales activos que tenemos en el exterior como Citgo. Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, hemos hablado otras veces de este tema, el tema Citgo. Perder Citgo para Venezuela ya es un tema de cuestión de tiempo. Pareciera que es inevitable. Las deudas que tiene la República son alrededor de 150 mil millones de dólares. Demasiados acreedores dispuestos a ejecutar bienes. Y bueno, Citgo puede estar costando alrededor de 5 mil millones de dólares. Es decir, tú tienes en el exterior el activo más valioso, que son 5 mil millones de dólares, pero tus deudas ascienden a 150 mil millones de dólares. Esto quiere decir que, bueno, con una probabilidad muy, muy alta, este activo se va a perder y es cuestión de tiempo, ya que, bueno, han llegado primero Cristalex, Rusoro y las mineras, otras mineras. Luego están los tenedores de bonos, que son 60 mil millones de dólares. Y además acá en este caso tenemos un tema adicional que fue lo que dijo la Corte de Delaware, que Citgo y PDVSA son la misma cosa, es decir, son alter ego. Y esto es muy interesante porque eso es obra directa de Hugo Chávez, que logró que ambas cosas sean lo mismo, con lo cual las deudas de la República, que son mucho mayores las de PDVSA, se pueden cobrar con los activos de PDVSA, en este caso con PDVSA Holding, que es la accionista y dueña de Citgo. ¿Y esto cómo lo lograron? Bueno, porque hicieron de PDVSA, el presidente de PDVSA, el mismo ministro de Energía y Minas, hicieron que la República controlara las actividades de PDVSA, que la República fijara el precio de la gasolina, que la República comercializara los dólares de PDVSA, hicieron que el presidente despidiera a los trabajadores y hicieron pues bueno, toda esta cosa que fundieron a PDVSA y Citgo en la misma, PDVSA y la República en la misma cosa. Y eso hace que en este momento, pues, bueno, lo que hace el gobierno de apelar, de negociar, de entregar unos bonos, de tratar de ir negociando algunas cosas con Cristalex, esto parece un caso perdido, es cuestión de tiempo, como te lo he dicho otras veces, y creo que los venezolanos, pues, tenemos que olvidarnos de que Citgo existe para nosotros. Eso está perdido y eso es obra maestra, clara, tanto de Hugo Chávez, que endeudó a la República, como a Nicolás Maduro, que no quiso renegociar la deuda, que se niega a renegociar la deuda y que en definitiva sigue corriendo la arruga en esquema Ponzi, un esquema en el cual contrae deuda para pagar deudas, para seguir pagando deudas, y eso es lo que explica todos esos viajes que ha hecho, en los cuales tanto China como Rusia no le prestan dinero, solo palmaditas en la espalda y algunas muestras de apoyo, pero que en definitiva es la relación no de una potencia con otra potencia, sino la relación de un deudor moroso con su acreedor dispuesto a embargar los bienes, sabiendo que además el caso de Rosneft es dueño o tiene como colateral de sus deudas 50% de Citgo. No se puede hacer nada, siempre le pregunto, porque es increíble que con absoluta impunidad y producto de las decisiones de la actual administración, bueno, los venezolanos, nuestro país pierda uno de los principales que tiene activos que tienen en el exterior, con el impacto, por cierto, que esto va a tener para la comercialización de crudo venezolano en los Estados Unidos. Bueno, eso es muy, muy interesante y por eso ese botón nuclear que es el embargo petrolero nunca llega, porque no va a hacer falta. Es decir, Maduro se está embargando solo, se está bloqueando solo y en definitiva, pues, o sea, esto simplemente es un efecto dinámico en la cual, pues, bueno, es muy claro, si tú debes 150 mil millones de dólares y tienes solo para ejecutar 5 mil millones de dólares y tienes una gran cantidad de gente dispuesta a ejecutarlo, bueno, es muy complicado que pueda llegar. Básicamente lo de Cristalex ocurre por lo siguiente: Cristalex logra el alter ego en septiembre, en agosto, y en septiembre llega un acuerdo entre PDVSA y Cristalex, en la cual PDVSA se compromete a pagar. Así ha hecho con Gold Reserve y Rusor, que son otras mineras también, que son los primeros que están en la cola, porque en esa cola viene Conoco, en esa cola viene pues Exxon, en esa cola viene Agroisleña, en esa cola viene una gran cantidad de gente que viene por allí, Air Canada, que todavía no han tenido sentencias, pero una cola inmensa de personas que fueron nacionalizadas, empresas que fueron expropiadas y que están cobrando. Entonces, fíjate, llega un acuerdo con Cristalex, llega un acuerdo con Rusoro y llega un acuerdo con Gold Reserve,
Y bueno, la República sigue incumpliendo. Evidentemente, pues, esto va a ser un caso muy estresante, ya te vas a dar cuenta, porque la República va a lograr otro acuerdo, va a incumplir, se le va a llenar el cuarto de agua por otro lado, y en definitiva es como cuando quiebra una empresa. Yo no sé, bueno, los que están escuchando si han tenido experiencia de eso. Cuando una empresa quiebra, pues tú empiezas a dar patadas de ahogado, empiezas a resolver por aquí, empiezas a resolver por allá, pero cuando los balances no dan, y evidentemente pues lo que viene es un embargo, y eso es para lo que tenemos que estar preparados los venezolanos en este momento, para ver perder ese activo, que es un activo emblemático. Para los que somos amantes del béisbol, además es el símbolo del Fenway Park, bueno, que es Citgo, ¿no? Que es un orgullo de los venezolanos, y que en definitiva, pues eso, bueno, parece que no hay manera. Habría una medida de protección de activos como el que logró Irak, sería una posibilidad que logró en el 2003, pero eso requiere el Consejo de Naciones Unidas, y evidentemente, siendo Rusia parte de ese Consejo de Naciones Unidas, no va a aprobar eso, no creo que vaya a aprobar esa medida, porque sería evitar que ellos mismos embarguen sitios, de los cuales tienen 50% en garantía. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque en medio de este caos, este colapso económico, el gobierno apela al expediente del conflicto armado, o al menos tratando de enviar señales inamistosas, como decía el presidente de Colombia, para asustar a los vecinos, incluso a los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial. Quisiera su comentario. Ustedes en la Asamblea Nacional hablaban de una investigación sobre la presencia de estos aviones rusos, pero le preguntaría los alcances de esta situación, diputado. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Porque aunque ayer Nicolás Maduro decía que no le importa que los países retiren sus embajadores de Venezuela a partir del mes de enero, da la impresión que sí, que puede comentarnos. Sí, efectivamente, eso es muy claro lo que tú dices, que él dice que no le importa, pero cuando dice que no le importa es que sí le importa, ¿no? Ahí tenemos una amenaza importante de Grupo de Lima, en vocería de Perú, la cual, bueno, están considerando seriamente, y es una propuesta sobre la mesa, retirar los embajadores. No solo Grupo de Lima, también eso está considerándose en la Unión Europea, evidentemente. Y bueno, es la amenaza de un país, es la amenaza hacia un país que está completamente aislado. Y ese estar completamente aislado lo que explica que bueno, que hayan mandado a estos bombarderos rusos a Venezuela, un país que está bastante lejos. Esos bombarderos tuvieron que dar una vuelta bien grande para llegar a Venezuela. Y ese país aislado es lo que aislado económicamente y diplomáticamente. Entonces, bueno, como lo diplomático no cuesta dinero, se le mandan unos aviones de visita para que sientan que tienen un apoyo diplomático, pero ese país no suelta el cheque, no hay préstamos, al igual que China. Entonces es un aislamiento prácticamente total, y en ese sentido hay que entender toda esta relación. Yo la semana pasada lo dije, antes que llegaran los bombarderos, yo no tenía información que venían los bombarderos, pero y he insistido mucho esta semana en eso, ¿no? La relación Venezuela-Rusia y Venezuela-China tiene que verse como la relación de un acreedor, de un deudor moroso, que es Venezuela, que es Maduro, con un acreedor que quiere cobrar y que está frustrado y que quiere ver cómo esa cuenta se reduce de alguna manera, que es el caso pues de Rosneft, el caso de China, evidentemente. Entonces, estos son, como también te he señalado otra vez, palmaditas en la espalda que se le dan a Maduro, que son, evidentemente, tienen una simbología, no cabe duda, son señales que se mandan a la región, pero en definitiva no pasan de ser palmaditas en la espalda de un gobierno que está completamente quebrado, que no cuestan nada hacerlo, y que yo creo que políticamente tiene un significado, pero que no podemos perder de vista, como tú dices, cuál es realmente la crisis que hay en Venezuela. La inflación va a llegar a 3 millones, sin duda alguna, para fin de año. La economía está colapsando, el dinero no alcanza para nada, todas las medidas que se anuncian, como tú decías, pensionados en Petro, los aumentos de salarios, sabemos que nada de eso está funcionando, y creo que allí es donde tenemos que mantener el foco, evidentemente, y no distraernos con este tipo de cosas, que es precisamente estas maniobras que es lo que quiere Maduro, mantener el foco en lo geopolítico, presentarse como alguien geopolíticamente fuerte, cuando sabemos que geopolíticamente es un presidente absolutamente aislado, absolutamente quebrado, y que evidentemente enfrenta una fuerte amenaza de ahora en adelante. Sobre esa fuerte amenaza, ayer 2 senadores norteamericanos, incluyendo Marco Rubio, pedían al gobierno de los Estados Unidos que declarara ilegítimo
al gobierno de Nicolás Maduro, y esto, de concretarse, evidentemente tendría un impacto desde el punto de vista financiero, porque, bueno, colocaría una situación muy complicada a las empresas que todavía hacen negocios con nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y saber si a estas alturas, faltando menos de un mes para esa fecha, el 10 de enero, ya existen acuerdos en la Asamblea Nacional para la nueva Junta Directiva y este plan de acción que se tendría que poner en marcha de cara a 2019, tal y como lo esperan desde los Estados Unidos. Decía Marco Rubio que formalmente la Asamblea Nacional será la única institución democrática legítima que va a permanecer en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, efectivamente, eso todos lo sabemos. Yo creo que la presión va a seguir estando allí de cara al 10. Está la reunión que terminó de cancilleres de la Unión Europea, está el Grupo de Lima. Todavía los detalles de cómo se va a ejecutar todo de ahora en adelante o qué va a pasar a partir del 10 es algo que tiene que hacerse de manera concertada con como te dije el lunes pasado, con la comunidad internacional. Y creo que allí, bueno, se están dando pasos, se está avanzando, se está coordinando. Y evidentemente esto no es un tema legal, ¿no? Si fuese el problema legal lo que ocurre en Venezuela, pues el 10 de enero se resuelve. Es un problema político donde tenemos un régimen de facto, donde evidentemente se van a votar todas las vías legales. Eso no asegura que haya un cambio, pero sí tiene que estar esas vías legales acompañadas de una mayor presión, hasta con la incertidumbre que existe, lograr ese cambio que todos queremos. Eso es lo que tenemos que luchar y eso es por lo que yo voy a luchar, para tratar de que ese cambio sea lo más pronto posible en Venezuela. Finalmente, diputado, tengo que preguntarle porque en medio de este estado de cosas trasciende la información confirmada ayer por el fiscal designado por la constituyente sobre que tiene que ver con la muerte del expresidente de PDVSA, Isidro Nelson Pablo Martínez. Ayer el secretario general de la OEA pedía una investigación independiente para esclarecer estos hechos. Se trata de una figura que, bueno, estuvo hasta hace poco en las filas del gobierno. Quisiera su comentario en torno a este tema porque preocupa y mucho lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, me dicen que se cayó la comunicación. Bueno, tiene que ver con otra vez el deterioro de los servicios básicos en nuestro país, lo hemos dicho. Y por eso se refieren a Venezuela como estado fallido, cuando más allá de nuestras fronteras analizan lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos al diputado, simplemente un comentario muy breve sobre lo ocurrido con Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, muere bajo la custodia de los cuerpos de seguridad del Estado. Ayer decía Sebastián Abarráez que ni siquiera conoció los cargos por los cuales se le acusaba. Se ha pedido investigación independiente, al menos lo ha hecho el secretario general de la OEA. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente, Nelson Martínez, digamos, una persona que ligado al oficialismo y pienso que como todo venezolano y como todo ser humano tiene derecho a que sus derechos se les respeten, y que hay una clara violación de los derechos humanos nuevamente. Se parece mucho al caso del concejal de Primera Justicia muerto en Guadalupe, Carlos Andrés González, y es lo mismo, ¿no? Nuestras cárceles se están convirtiendo en campos de concentración donde el destino de la gente pareciera ser la muerte. Condeno rotundamente lo que le ha ocurrido, independientemente de su posición política o de los cargos que presuntamente se le hayan acusado. Y es muy preocupante, María Alejandra, porque evidentemente tenemos un Estado que juega con la vida y en definitiva está dispuesto a llevar la muerte. Incluso las personas que están bajo su custodia, sumamente grave, absolutamente condenable. Gracias, diputado Ángel Alvarado, por atendernos como siempre, acompañarnos, economista, miembro de la Comisión de Finanzas. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y lo dicho, Cristalex anuncia que va a intentar cobrar deuda con subasta de Citgo, uno de los principales activos, no sé si el más importante, pero uno de los principales activos que todavía tiene Venezuela en el exterior. Luis Oliveros, economista, profesor universitario, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Iniciaría a partir de este tema, lo que puede ocurrir, lo hemos hablado en varias oportunidades, pero ya parece un hecho, puede ocurrir con Citgo. ¿Lo escuchamos? Mira, Venezuela va a perder Citgo. Eso está escrito. El gobierno de Nicolás Maduro va a perder Citgo. Entre la torpeza en las negociaciones, entre el despilfarro de los recursos, entre la manera en la cual han manejado la industria petrolera, yo estoy convencido que Venezuela va a perder Citgo. Si no lo es, si no se lo lleva Cristalex, se lo van a llevar los bonistas, o se lo va a llevar Conoco, o se lo va a llevar cualquier otra empresa que tenga algún tipo de deuda con Venezuela. Lamentablemente las cosas se han hecho muy mal, y Venezuela va a perder ese activo. Es el activo más importante que tiene el país en el exterior, y luego de que nos quiten ese activo, muy posiblemente los acreedores irán contra otros activos, por ejemplo los tanqueros o cualquier otro tipo de cosa. Aquí hay que llamar la atención de que lamentablemente el gobierno no es que ha hecho las cosas muy mal, es que las ha hecho tan terriblemente mal que, por ejemplo, destruyó la industria petrolera. La industria petrolera produce la mitad o menos de la mitad de lo que producía cuando llegó Nicolás Maduro, o un tercio de lo que producía cuando llegó Hugo Chávez. Y no hay capacidad de respuesta. El gobierno anunció ayer que viene con un conjunto de medidas el día de hoy. Yo creo que creo que es el último chance que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para más o menos enmendar este desastre que tiene en materia económica. Ahora, da la impresión que nada nuevo se va a anunciar el día de hoy, al menos al margen de el plan de la patria, el libro rojo, en fin, que los pilares fundamentales de la actual ideología, ¿correcto? Sí, yo creo que esperar algo diferente cuando tenemos tanto tiempo escuchando que vienen medidas económicas y siempre anuncian cosas totalmente opuestas a la lógica, te invitan a pensar que es muy difícil o es un poco absurdo pensar en algo diferente. Hay rumores de que por fin va a venir el aumento de la gasolina, que parece que van a empezar con el tema de, lo van a tomar en serio, el tema de la unificación cambiaria.
pero aquí hay que ver si efectivamente el gobierno tiene la valentía para tomar esas medidas y si las toma en conjunto o sigue pensando que las medidas hay que tomarse de manera independiente. La unificación cambiaria es una medida que nosotros tenemos hablando años de que hay que tomarla y que hay que hacerla ya. El gobierno se ha tardado muchísimo en llevar a cabo eso. En lo personal no espero mucho, pero bueno, siempre hay un porcentaje de esperanza de que se empiece a tomar algún tipo de medida para más o menos mejorar la situación económica en Venezuela. Pero yo en lo personal, aunque tenga algún tipo de esperanza, creo que Nicolás Maduro y su equipo económico es incapaz de generar algún tipo de bienestar o de buenas noticias en materia económica. Ahora, a estas alturas, ¿qué impacto puede tener la unificación cambiaria si no hay dólares para alimentar el mercado? Mira, muy poca, pero igualito es una medida que es necesaria. O sea, la unificación del tipo del tipo de cambio, cosa que hemos estado viendo en las últimas semanas, porque hay que reconocer el movimiento que ha tenido el DICON en las últimas semanas. El DICON hace cuestión de menos de un mes estaba en 60 bolívares, 65. Hoy está en 300. O sea, ha habido una aceleración importante del DICON, que más allá de que ha sido una devaluación del bolívar, te indica que el gobierno está entendiendo que ese mercado tiene que tener, para poder ofrecer tasas de cambio interesantes al sector privado, tiene que ofrecer unas tasas de cambio altas, que se parezcan a lo que está ocurriendo en el mercado paralelo. El gobierno siempre no le gusta hablar de mercado paralelo, le tiene miedo a hablar de mercado paralelo, porque es su manera de reconocer el desastre económico, pero ya llegó el momento en que no solamente es que tienes que reconocer el mercado paralelo, es que tienes que tomar acciones para tratar, sino de competir, de ofrecer las mismas tasas que se están ofreciendo en ese mercado. Ahora, desde el punto de vista fiscal, para el gobierno, vender un dólar el doble o el triple de lo que está en el DICON es mucho mejor, porque le genera más bolívares que venderlo a tasa de 60 bolívares como lo estaba vendiendo hace un mes, un poquito más de un mes. Pero igual, te insisto, Alejandra, una sola medida no va a generar el bienestar económico que necesita Venezuela. Venezuela necesita un conjunto de medidas y yo no sé si el gobierno de Nicolás Maduro esté en la disposición, desde el punto de vista ideológico, de darse cuenta que tienen que tomarlas ya y empezar a ejecutarlas de manera de emergencia. Ahora, da la impresión otra vez que la mayor carga la tendrán los contribuyentes, los ciudadanos, que hoy tienen un salario mínimo de 4.500 bolívares, con una canasta básica que en octubre cerró en 82.000 y podría duplicarse ahora en el mes de noviembre. Es decir, porque tradicionalmente el incremento de los combustibles, más allá de que sea necesario, y la devaluación suelen tener impacto sobre los precios en pleno proceso hiperinflacionario. Yo quisiera su comentario con relación a este tema. Sí, sin lugar a dudas una devaluación tiene un efecto en precios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que buena parte de o muchos de los bienes que se están comercializando en Venezuela lo están haciendo, reflejando la tasa de cambio paralela, una economía que se está dolarizando de manera importante por el efecto tan nefasto de la hiperinflación. Con respecto al aumento de los combustibles, hay que tener en cuenta en primer lugar que en Venezuela no pagamos nada por los combustibles. Hoy los combustibles son regalados. Nadie puede decir que en su estructura de costo están los combustibles. Y lo segundo es que los combustibles, ese subsidio de los combustibles va a una parte de la población que es la que tiene carro, que es la que tiene mayor ingreso. El subsidio de los combustibles en Venezuela es regresivo, no le mejora la calidad de vida a la mayoría de la población, sino a un segmento muy pequeño. Son medidas que hay que tomar. El venezolano va a ver que si se toman las medidas adecuadas en el primer momento, si no hay una política social consona con la situación, va a ver que su sistema, su nivel de vida puede hasta empeorar y va a haber un aumento de la inflación. Pero son medidas que se tienen que tomar porque se han hecho las cosas tan mal que esta economía necesita ajustarse, que esta economía necesita tomar las medidas adecuadas para empezar a generar buenas noticias. Y te insisto, en el corto plazo va a ser duro para los venezolanos.
Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado porque ninguna de estas medidas resuelve el problema de fondo que tiene que ver con la hiperinflación. La Asamblea Nacional calcula que la interanual ya superó el 1.000.000% y podríamos cerrar por encima de 3 millones %. Bueno, ¿frente a qué escenario estamos? Mira, estamos ante un escenario que si no se hace nada y se sigue pensando y se sigue con la estupidez de la guerra económica, mira, el año que viene 1.200.000, 1.700.000 con el que va a terminar la inflación en Venezuela, 2 millones, el año que viene va a ser una inflación, puede ser 4 o 5 veces mayor. Tan sencillo como que se tienen que tomar las medidas y se han debido haber tomado las medidas desde hace mucho tiempo. Aquí la principal manera en la cual se ataca la hiperinflación es resolviéndole el problema. El gobierno tiene que resolver su problema fiscal. Y resolver el problema fiscal pasa por o disminuye fuertemente tu gasto o aumentas bastante tus ingresos. El gobierno hoy la única manera que tiene de aumentar sus ingresos es aumentando la producción petrolera. Esa es una de las salidas que tiene que tener el gobierno. Además, si aumenta la producción petrolera, el ajuste hacia el bolsillo de los venezolanos es mucho menor. ¿Por qué no están haciendo eso? ¿Por qué no han aumentado la producción petrolera? Esa es una de las grandes preguntas que hay que hacerle al gobierno. El gobierno ha sido incapaz de al menos estabilizar la producción petrolera. Y por otro lado, el gobierno tiene que velar porque ese déficit fiscal siga disminuyendo. ¿Cómo es posible que en plena crisis económica Venezuela siga teniendo un déficit fiscal gigante? El gobierno tiene que disminuir ese déficit fiscal, tiene que pensar en privatización, tiene que pensar en salir de un conjunto de empresas que le generan pérdidas económicas muy grandes. Sin embargo, dime. No, perdón que lo interrumpa, pero es que hay un tema directamente relacionado con lo que estamos conversando y es la situación geopolítica de nuestro país. Ayer, con sorpresa, bueno, todavía tenemos capacidad de sorpresa, escuchábamos a Nicolás Maduro decir que le iba a leer la cartilla del encargado de negocios de los Estados Unidos en nuestro país, que sigue siendo el gobierno norteamericano, o al menos Estados Unidos, las empresas en esa nación, principales socios comerciales, y un grupo de senadores pidiéndole al presidente Donald Trump declarar ilegítima esta administración a partir del mes de enero, si no antes. Yo quisiera su opinión, su reacción, porque esto en definitiva podría tener un impacto directo sobre lo que hemos hablado y complicaría aún más la crisis que afecta a nuestro país. Lo escuchamos. Mira, el año 2019 se antoja que va a ser más complicado que el año 2018. A todo lo que tú estás comentando, a lo que va a pasar después del 10 de enero, viene el tema con el que comenzamos a hablar, es Cristalex, los bonistas, Conoco, Rusoro, porque el tema externo se le va a complicar de manera importante al gobierno, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista económico. El gobierno no tiene capacidad para pagarle a todo el mundo al que le debe. Ayer le preguntaban a Nicolás Maduro sobre el default de la deuda y dijo que eso va muy bien. Oye, bueno, aquí provoca decir una grosería. ¿Cómo va a ir bien si tienes 13 meses en default? O sea, tienes 13 meses que no pagas, tienes una deuda acumulada de más de 8.500 millones de dólares y le dices a los medios de comunicación internacionales que las cosas van muy bien. Está bien que le mientas a BTV, a Telesur, a todos esos que están acostumbrados a mentir, y esos periodistas les fascina que les mientan. Pero ¿cómo le vas a mentir a los medios de comunicación internacionales que saben que están metidos en un problema? Lo de Cristalex en cualquier momento va a volver a estallar y ya está estallando. Por eso es que te decía que vamos a perder Citgo. Pero es que eso se le va a complicar fuertemente y después del 10 de enero, muy posiblemente el gobierno de Estados Unidos adopta un conjunto de medidas que van a ir en contra no solamente del gobierno, sino también de la capacidad de generar ingresos por parte del país. Las cosas se le van a complicar enormemente y por eso es que pensamos que la inflación va a ir mucho más, va a ser muy, muy alta, más alta que en comparación al año 2018, a menos que el mismo gobierno genere cambios, que el gobierno entiende que se siente a negociar con la comunidad internacional, o que el gobierno entienda que también tiene que hacer cambios en materia económica, porque lamentablemente uno no ve un cambio político en el corto plazo. O sea, la posición es un desastre, lamentablemente hay que decirlo, y por parte del gobierno pareciera que el único inconveniente que tiene el gobierno para seguir manteniéndose en el poder es la hiperinflación. Y la hiperinflación, el gobierno le ha agarrado la vuelta
con todos estos programas sociales. Y ayer Maduro decía, el gobierno que no me reconozca como presidente y se quiere ir, que se vaya, porque al final ellos se quieren seguir cerrando ante la comunidad internacional. Y lamentablemente hay que entender que la comunidad internacional no genera cambios políticos. Lo que hace es sanciones, le complican más el panorama, pero no genera cambios políticos. Y al gobierno no le importa si no tiene que venderle petróleo a Estados Unidos y se le complica más la situación externa. A ellos no les importa, ya tenemos bastantes precedentes al respecto de que poco le importa que una crisis económica afecte al venezolano. Entonces, mira, se nos va a complicar fuertemente la situación en Venezuela en los próximos meses. Gracias, Luis Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate José Toro Hardy, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Qué gusto estar contigo nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Iniciar la conversación a partir de la amenaza cierta que pende sobre Citgo, nuestro principal activo en el exterior, luego que la empresa Cristalex anunciara que va a intentar cobrar su deuda con la subasta de esta empresa. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, quizás vale la pena ir un poco al origen de esto para después entenderlo. Esto no tenía nada que ver con petróleo. Se trata de una concesión minera, de una mina de oro que se llamaba Las Cristinas, que estaba en el estado Bolívar, y que pues le fue nacionalizada, le fue toda su propietaria, que es la empresa Cristalex. Esta va a un arbitraje internacional con el CIADI del Banco Mundial, y allí condenan a Venezuela a pagarle una indemnización de $1.200 millones a Cristalex. Bueno, pero el gobierno, la República, no pagaba. Cristalex se va entonces a un tribunal en el estado de Delaware, que es donde está incorporada, donde está la empresa Citgo, y reclama allí ante un tribunal el pago de los $1.200 millones para cobrarse con activos de Citgo, con acciones de Citgo. Inmediatamente Citgo reclama y dice, un momentico, Citgo es una cosa, la República es otra cosa, y no entendemos por qué vienen a cobrarse con acciones nuestras. Sin embargo, el dictamen del tribunal fue que Citgo no era sino un alter ego de la República, que Citgo era 100% perteneciente a una firma de PDVSA y PDVSA era 100% de la República, que por lo tanto sí podían cobrarse los $1.200 millones. Entonces se llega a un acuerdo de la República para evitar el embargo de las acciones de Citgo, que sería catastrófico para la industria petrolera venezolana. Llega a un acuerdo en una forma de pago para pagarle esos $1.200 millones. Se suspende temporalmente el juicio, así lo declara el tribunal, queda temporalmente suspendido para que Venezuela cumpla con la forma de pago convenida. Sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho, y por otra parte siguen los abogados de Citgo, los abogados de la República en este caso, tratando de impedir el pago de la deuda. Ante lo cual, Citgo le dice al tribunal que bueno, que en vista de que no está cumpliendo con el acuerdo de interrumpir las acciones hasta tanto se llega el pago, ella reclama nuevamente, le pide nuevamente al tribunal el pago de esa, que se pueda proceder a subastar a Citgo las acciones de Citgo para que ella pueda cobrarse. Esa es la situación en que estamos actualmente. Sería realmente dramático, porque Citgo está hipotecada por los cuatro costados. Citgo, por un lado, fue dada el 50,1% de las acciones de Citgo habían sido dadas en garantía a quienes aceptaron renegociar el bono, un bono del 2017 que venció y que para renegociarlo el gobierno lo llevó al 2020, dando como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo. Pero el restante 49% de esas acciones fueron dadas en garantía a la empresa rusa Rosneft. ¿Qué está pasando en este momento?
pareciera que PDVSA está pagando, la República está pagando el bono 2020 para evitar el embargo de las acciones de Citgo. Pero por otro lado, el presidente de la empresa Rosneft, Igor Sekin, la mayor empresa petrolera rusa, estuvo hace 2 semanas en Venezuela diciendo que a ellos no le estaban pagando adecuadamente. De manera que en este momento corremos el riesgo de que pudiese Cristalex actuar en contra de las acciones, pudiese incluso Rosneft actuar en contra de las acciones de Citgo, pero además muchos otros acreedores que ya vieron el camino marcado por las acciones de Cristalex pudieran tomar esa misma vía. La situación es terrible, porque Citgo es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Esa es una filial que 100% le pertenece a PDVSA y que también la han venido degradando, tal como han venido degradando a toda la industria petrolera en Venezuela. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque Nicolás Maduro ayer decía que hoy va a dar a conocer nuevas medidas económicas. Bueno, si son similares a las que se han puesto en práctica durante este año, ya sabemos cuáles son o cuáles serán las consecuencias, pero en todo caso se retoma otra vez el expediente del ajuste de la gasolina. De esto hemos hablado varias oportunidades con nuestro invitado. Él es de la opinión que sí, que evidentemente esto tiene que ocurrir, pero otra vez, tenemos que sacar a colación el hecho cierto de que Venezuela continúa entregando gasolina a Cuba, no da explicaciones sobre ello, y a cuenta de eso, va a meterle la mano en el bolsillo de los venezolanos. Si esto se concreta, no sabemos en qué términos. Yo quisiera su comentario y su expectativa en torno a lo que se podría anunciar el día de hoy. Lo escuchamos. Bueno, ciertamente el gobierno está en una situación, está al borde de la desesperación. Por eso fue a Rusia a ofrecer lo que sea, y por eso le está ofreciendo a China lo que sea. Y ayer también el presidente Maduro decía que iba a destinar $1.000 millones a recuperar la producción petrolera de Venezuela. Bueno, quiero decir que $1.000 millones en este momento no alcanzarían absolutamente para nada. Pero más allá de eso, hace un año aproximadamente se nombró al nuevo presidente de PDVSA, el señor Quevedo, el general Quevedo, quien ofreció que en un año la producción habría aumentado en 1 millón de barriles diarios. Se cumplió el año. ¿Y qué es lo que hemos visto? De acuerdo con cifras ofrecidas por la propia PDVSA, pero cifras tomadas de fuentes secundarias, y si quieres después explico lo que es esto. Pues bien, lo que ha pasado es que la producción en ese año ha caído en cerca de 740.000 barriles diarios con respecto al promedio del 2017, según cifras de la propia OPEP. Hoy en día, María Alejandra, estamos produciendo más o menos el mismo petróleo que producíamos hacia 1947. Hoy en día, la producción por habitante en Venezuela equivale a la que teníamos en 1927. Hoy en día el endeudamiento de PDVSA es brutal y PDVSA no ha venido pagando sus deudas, excepción hecha de los bonos 2020 que antes mencioné. Realmente ya llegó el momento que no cree este tipo de ofertas que nos anuncian, porque han demostrado ser todas pues no creíbles. Cuando el gobierno nos dice... Tanto no lo creen que la OPEP utiliza como base para calcular lo que se produce en Venezuela las fuentes secundarias, no la información oficial, ¿correcto? Bueno, la OPEP utiliza las dos. Lo que pasa es que a quien todo el mundo cree es a la fuente secundaria. ¿Por qué? Porque el gobierno ha demostrado no ser creíble en las informaciones que suministra cuando las suministra, porque otras veces pasa el tiempo mucho más allá del tiempo que legalmente incluso debería y no la suministra. ¿Qué es esto de fuentes secundarias? Esas son las 6 empresas más importantes del mundo, a la mejor dotada de los mecanismos más robustos para determinar la producción petrolera en todas partes del mundo. Esas fuentes son Platts, son la Agencia Internacional de la Energía, son International Energy, son 6 empresas sumamente importantes que cuentan con una metodología tan robusta, que la OPEP recurre a ella para poder informar, para dar una información que probablemente sea
más ajustada que la que dan los propios países. Y en todo caso, en el caso específico de Venezuela, pues las informaciones que de aquí emanan no solo están a destiempo en términos generales, sino que no son creíbles. Fíjate, el gobierno, te voy a dar un ejemplo típico. El gobierno ayer anuncia que hay 67 taladros operando en Venezuela, taladros petroleros. Pero sin embargo, cuando uno se va a la fuente más prestigiosa en el mundo, la que desde hace muchísimas décadas lleva la contabilidad exacta de los taladros operando, que es Baker Hughes, bueno, Baker Hughes lo que dice es que hay 26 taladros operando en Venezuela. ¿A quién le cree uno? ¿A la fuente oficial o a la que viene dando Baker Hughes, que es a la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo respeta? Hay una base. Yo diría que en este caso a Baker Hughes, porque uno de los pilares fundamentales de los sistemas totalitarios es justamente el mundo de la mentira. Y lo hemos vivido en carne propia. Exactamente, exactamente. José Toro Hardy, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expertos petroleros, expresando opinión acerca de estos temas, lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes, nos llegan varios a través de distintas vías. Quinto Beatle dice: si de por sí la capacidad de ahorro se ha perdido, entonces se pretende obligar a un ahorro a un grupo vulnerable que ni siquiera el último aumento les garantiza alimentación y medicinas, porque la mayoría es portadora de patologías inherentes a su edad avanzada. Y esto tiene que ver con, bueno, esta iniciativa del gobierno de aportar 1.800 bolívares de los aguinaldos del cierre de este año, de la pensión, en una cuenta en petros, a la cual la gran mayoría de nuestros viejitos no tiene o no va a tener alcance. Argenis, ¿qué dicen a través del sistema Dilo? Sí, nos dice Ángel La Rosa: Chávez fue el primero en declararnos la guerra a muerte, real, no figurada, asusando a sus jaurías contra todo el que se le opusiera abiertamente. Estamos en guerra, o ellos nos hacen daño o nosotros a ellos, piensa este oyente. Otro de Luis Alfredo Valls nos dice: estos regímenes se basan y se mantienen con la mentira. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción,
En la redacción, Jackson Vargas. En la producción, Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.